yo estoy maravillado con el sindicato policial de Maldonado. Qué altura, qué coraje cívico que tienen, porque no es fácil para ellos enfrentarse al poder. Y tratar de mantener a la policía en un flanco apolítico, que es lo que corresponde, ¿verdad? Lamentablemente, la policía y las Fuerzas Armadas siempre han sido utilizadas por los partidos tradicionales como fuentes de recursos electorales. Y ellos están diciendo, no, la policía lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución y con las leyes. Y sobre todo, están desenmascarando al Partido Nacional cuando se muestra como el gran defensor de la policía. Pero ¿de qué defensa me hablas si le has quitado salario real? Cuando el Frente Amplio, en cambio, durante sus 3 gobiernos, le dio 140% de incremento de salario real, no el que se come la inflación. Salario real, 140%. Eso es un apoyo concreto. Más la tecnología, el armamento, la capacitación, el sacar de a 300 corruptos por año. Eso es lo que necesita, eso es lo que le hace bien a los policías honestos. No precisaban de esta ley tan inmoral como la LUC. Mira, antes de pasar al tema, Néstor, si me permite, quiero hacer un breve comentario sobre Gastón Cosia. Es blanco. Y yo como Frente Amplista lo quiero felicitar con el corazón en la mano, por su coraje y por su sensibilidad. Coraje. ¿Quién es Gastón Cosia? Sí, él está al frente del Instituto de Bienestar Animal. Y en un tweet, dijo, ¿por qué los blancos, por ser blancos, no podemos ir contra una tradición? Se refería concretamente a las jineteadas. Bien, y por supuesto ya le salió algún que otro crítico del Partido Nacional. A ver, sí, no todo lo que es tradicional es bueno. No todo lo que es una tradición le hace bien a nuestra cultura. Durante siglos era tradicional en el Uruguay que el hombre mandaba en la casa. Y cuando el hombre hablaba, la mujer se tenía que callar la boca. Eso era una tradición. Es más, en la Biblia, uno de los apóstoles dice, creo que en la carta a los, no sé qué, no me acuerdo ahora, él decía, cuando le preguntaron sobre las mujeres en las asambleas, creo que era San Pablo, San, entre comillas, ¿no? Él decía, es recomendable que las mujeres guarden silencio en las asambleas y cuando lleguen a la casa le pregunten al hombre. Bien, más tradicional que eso, o sea, la palabra tradición no implica que algo sea positivo. Lamentable, a ver, hay que hacer una diferencia entre lo que es tomar y lo que es jinetear. En la doma, que se hace por necesidad, se procura docilizar al caballo, se procura amansarlo. En la jineteada, tú no quieres que el caballo se amanse. Cuanto más corcové, por el dolor de los rebencazos y por el terror, porque además llega vendado, le quitan la venda, no sabe dónde está y siente toda la gritería y de inmediato el dolor. Es una tortura infame. ¿Y todo para qué? Para que un imbécil se luzca encima de él haciendo creer que es un macho fuera de lo común. O sea, normalmente estos tipos tienen problema con su hombría, igual que los toreros, y necesitan demostrar que son machos castigando un pobre animal. Un macho protege a un animal, no lo castiga de esa manera tan infame. Cambio de tema porque me entro a calentar, pero porque no hay nada más indigno. Mira, Mahatma Gandhi decía, la evolución de una sociedad se mide por la manera en que trata a sus animales. No podemos ser nosotros tan salvajes, ¿ya? Porque, insisto, una cosa es matar un animal para comer, eso está en la naturaleza. Otra cosa es matar por celebrar, como los que salen de cacería y festejan cuando matan un bicho ahí, y normalmente fueron los perros que lo destrozaron primero y luego se sacan fotografías ahí como si fueran los machos de América, ¿verdad? Es lamentable. Ese tipo de prácticas hay que erradicarlas por completo. Yo recuerdo cuando se le planteó a Di Candia, que estaba al frente de la Intendencia, y él dijo que iba a erradicar las jineteadas, y luego ante la presión política sacó un comunicado diciendo que
voy a encargar un estudio antropológico para ver en qué medida ha cambiado la sensibilidad de los montevideanos en los últimos tiempos. Letra por letra, toda esa verborragia burocrática. Lamento decir esto que es de un compañero, pero un compañero que no tuvo el coraje cívico para hacer lo que tiene que hacer. Y es directamente decir, en mi departamento, salvajadas no. Yo sé que existen en todo el país, ¿ya? Y si digo este discursito en el interior del país, no sé si no aparezco después flotando en un río, en fin. Bueno, muy bien, pasemos al tema de fondo, ya que hablé de salvajismo. Te quería, no sé si tú con respecto a eso querías hacer una acotación, es un tema polémico, es como hablar del aborto y la eutanasia, ¿no? Yo me crié entre medio de los animales. Sí, yo también. Domesticando o trabajando con un toro recién capado, que lo capan para que se transforme en buey, para que esté más tranquilo. Y un buey, hay que enseñarlo, es lo que yo pude hacer, más de eso no sé. Pero he visto caballos amansados también para trabajar en yunta, y nunca me permitiría ver, a mí me causa asco ir a la criolla, no su entorno en particular, Y no, lo otro es positivo, pero yo sino no quiero colaborar pagando una entrada para ver algo así. la salvajada que le encajan en una espuela para que el caballo corcovee. ¿Quién lo corcovea si te encajan terribles espuelas para que salga? Terrible espuela. Y en realidad comparto de cabo a rabo lo que has dicho. De cabo a rabo, Bueno. porque si vos querés que la vaca te dé leche, si vos no la querés, si no le hablás, si no la acariciás, te esconde la leche y nunca te va a dar leche. Si vos querés que un caballo te sea dócil, fiel, que te acompañe, como esas otras partes de las películas que vemos, tenés que quererlo y hacerte querer con el animal. Claro. Y de esta manera lo único que haces es para entretenimiento de algunos que dicen, ¡pah! ¡Qué bien, qué bien lo que hizo! En realidad, muchas veces, y termino, muchas veces yo deseo que le gane el caballo al jinete que el jinete al caballo. Te comento algo, estando en España, en Málaga, fui a una corrida de toros, porque digo, aunque esté en desacuerdo, una vez en la vida tengo que ir. Me acuerdo que estaba Isabel Pantoja y tal, ¿no? Y comencé a ver aquella sesión de tortura. Yo estaba, por supuesto, en las tribunas, y en determinado momento aparece el picanero con un caballo cubierto con una capa metálica, y él con una especie de lanza mortificando al toro desde arriba, ¿no? En determinado momento el toro tiró al jinete y fue algo que yo no pensé, fue algo espontáneo. Yo dije bien y me levanté y de pronto miré para los costados y estaban todos los gallegos con sus cejas pobladas y las buenitas así mirándome, y me senté chatito en silencio, ¿no? Pero fue algo espontáneo, porque mira, una cosa es ver una corrida de toros por televisión y la sangre por televisión. Verla en vivo es diferente. Verla en vivo es realmente algo que te afecta en lo más profundo. ¿Y qué diferencia hay entre todo esto que estamos hablando con las riñas de gallos, con las peleas de perros? Para mí la gente que pone a dos perros a pelear hasta matarse es gente que pertenece a una escala infrahumana. Pero yo digo, a ver, siempre termino hablando de lo mismo, criticamos a los demás, pero tenemos legisladores que son nuestros. Vamos de una vez a presentar por todas un proyecto de ley que nos haga evolucionar como sociedad, que erradique de un plumazo para siempre, que sea de todo tipo de violencia con los animales, que nos convirtamos en un faro para el mundo. Bien, no tenía previsto hablar tanto sobre eso, pero quería, repito, es un blanco, pero lo quiero felicitar, así como felicité el otro día a López. ¿Cómo era el nombre? Juan López, puede ser el edil de Juan Canelones. López, y el mismo nombre que la calle, nació ahí. Juan López se llama la calle, Juan López se llama en la él. calle Juan López. Sí. Mirá Él se llama Juan López también. Me hace acordar el de Florencio Sánchez, ya hablando de otra escala, 40 escalones más abajo a nivel moral, el alcalde, ¿te acordás que también era Sánchez? Que Bueno, ese alcalde está apelando ahora que lo saquen, que dice que se lo cuestionó, que se lo mandó a la cárcel mal. Sí, me imagino. En fin. Sí, quizá fue, lo malo es que tendrían que haber ido como 500 más junto con él. No, aparentemente dice
que hicieron escucha, digo vos que andas metido 2 por 3 en esas investigaciones, que hicieron escucha y no tenían que haber agarrado su teléfono. En fin, Algo por ahí anda. Es lo mismo sí. que pateó, termino, es lo mismo que pateó Cardoso cuando dijeron, estaban escuchando las conversaciones del comisario, el subcomisario, no, el encargado, no me acuerdo, ¿cuándo me escucharon a Y mí? el ¿Cómo no van a problema escuchar a era que mí? se hacía la escucha. Seguro. Sí, en fin. Normalmente esas escuchas se hacen, pero con la anuencia de un juez y es totalmente Sí, claro. legal, ¿no? Bien, vamos a ver. Tú me indicas cuando se vaya terminando el tiempo. Repito también, hoy ando con las felicitaciones. Primera gran felicitación a Cosia, que ya lo mencioné. Reitero las felicitaciones a este edil, y son blancos, ¿eh? Y al Instituto Policial de Maldonado, perdón, al Sindicato Policial de Maldonado, que a diferencia del de Montevideo, no se arrodilla frente al poder. Felicitaciones, mi máxima admiración. Esa es la policía que nosotros, que no les pedimos que sean frente amplistas, ¿eh? Por supuesto que no. Lo que queremos es que sean policías, ¿vale? Bien, vamos al tema. De acuerdo, Antes que sí, pase al claro, tema. El Sindicato de Policías Agremiados Canarios, SIDEPAC, emitió un comunicado este lunes en donde expresaba su también. preocupación con el retroceso que vienen sufriendo, bla, y sigue también. Sí, también. Yo espero que yo creo que, a ver, muchos policías se tienen que despertar y darse cuenta que hoy son más pobres que en 2019, porque este gobierno les quitó salario real. Um, el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo, terminó, según medios de prensa como M24, que son 2 radios, y BTV, terminó con un saldo de 98 homicidios. El senador Charles Carrera, que lleva su propia cuenta, dijo que eran 99. Y el ministro del Interior, Luis Arturo Heber, dijo que eran 96. Desde los tiempos de la Rañada, siempre se han dado diferencias entre las cifras que muestra el ministro del Interior con las que da la Fiscalía y otras organizaciones que van llevando la cuenta. Es más, yo tengo 107, de acuerdo a otros registros, ¿no? Pero a ver, cuando tanto Larrañaga como Heber dan las cifras, lo hacen cuando y cómo les conviene. En algún momento, en los últimos meses del año pasado, me acuerdo a este ministro dando incluso el saldo de homicidios antes que el mes terminara. Y ese fin de semana la realidad le tapó la boca porque hubo entre 5 y 6 muertes más. Y además comparando el periodo con el que les conviene, siempre comparando con lo del Frente Amplio. Pero lo que no compara Heber es lo de las muertes dudosas, que en promedio eran 80 con el Frente Amplio, y desde que asumió la calle se dispararon las muertes dudosas de 80 a prácticamente el doble, 150. Pero yo no quiero entrar en este juego perverso instalado por el Partido Nacional, de andar sumando o restando cadáveres, porque eso habla de una mezquindad política tremenda. Claro, Heber es político viejo, es un profesional de la política, toda la vida, él y la calle han vivido de la política, nunca trabajaron en otra cosa. No digo que esté mal, pero sí saben cómo driblear con las cifras, ¿no? Por otra parte, este gobierno insólitamente continúa negando lo que afirmaban y afirman, y la realidad terminó de corroborar, bien, la organización Inside Crime, por ejemplo, es que la pandemia, con la correspondiente restricción de la movilidad, hizo que bajaran los delitos, no solo aquí, en casi todo el continente. Hubo una excepción, que es Estados Unidos, porque hubo problemas raciales y muchas muertes en las calles por ese motivo, te acordarás, hace un par de años, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a negar? Lo que pasa es que Heber no sabe nada de seguridad, pero yo estudié sociología, entre otras cosas, en la universidad, pero hay cosas que tú no precisas aprenderlas en la universidad porque son cuestiones de sentido común, como las que voy a decir. ¿Cómo vas a negar que al cerrar las fronteras y tener menos visitantes al país, disminuyen los delitos? No es casualidad que Rivera
departamento fronterizo con Brasil, por supuesto, sea uno de los tres, junto con Canelones y Montevideo, en los cuales se disparó la cantidad de homicidios en estos 3 meses. Porque en la frontera es común que vengan bandas desde Brasil a nuestro territorio, que hagan incursiones, entren y salgan. Esto ocurre en todas las fronteras, ocurre en la frontera de Colombia y Venezuela, ¿bien? En todas las fronteras ocurre, en México con Estados Unidos inclusive. Eso no se puede negar. Entonces hay una cuestión muy clara. Vos cerrás las fronteras, tienes menos población en tu territorio, incluidos menos turistas, y por lo tanto la cantidad de crímenes en general disminuye. O sea, a ver, Heber, es una ecuación muy simple. Te lo explico con bananitas y con manzanitas. Menos gente, menos delitos. Eso explica que, por ejemplo, la rapiña sea una rareza en pueblos o ciudades, pueblos como Mariscal en la Ruta 8 de La Valleja, como Pirarajá, ya que sigo por ahí, como en José Pedro Varela, un poco más lejos ahí en la frontera del departamento, en Zapicán. No, allí lo que se da es el abigeato, alguna pelea pasional, alguna cuestión de borrachos, ¿verdad? Accidentes de tránsito, pero en la ruta y no en la ciudad. O sea, un accidente de tránsito dentro de Zapicán es una cosa imposible. Yo tuve uno, pero fui el único en toda la historia del pueblo que fue capaz de chocar. No, miento, eso fue en Mariscal. Pero como sea, llama la atención sí una ciudad como San Carlos, que es más grande que estas otras poblaciones que mencioné, pero de todas maneras, allí se dan luchas de bandas rivales por el narcotráfico. Y uno dirá, pero ¿cómo una ciudad chica como San Carlos puede sufrir este fenómeno? Lo que sucede es que a diferencia de todas estas ciudades y pueblos que yo te mencioné, San Carlos está pegada a Maldonado. Hay mucha gente que trabaja en Maldonado y que vive en San Carlos. En cambio, yo qué sé, Pirarajá con respecto a Minas en La Valleja está muy lejos. Es 1 hora y pico larga, casi 2 de viaje en colectivo, ¿verdad? Creo que 1 hora y pico. Pero como sea, están muy distanciadas. Estos son fenómenos sociológicos que hay que analizar. Cuando tú vas a una gran ciudad, Montevideo, Nueva York, Buenos Aires, Caracas, la densidad de población favorece el anonimato. O sea, si vos o yo vamos a Buenos Aires a pasear por Corrientes, no nos reconoce ni Dios. Y eso es un aliciente para la comisión de los delitos. La noche también. Las últimas estadísticas han demostrado que la mayoría de los delitos se cometen en la nochecita, en la noche y en la madrugada. Hay muchos delincuentes que esperan, por ejemplo, si van a entrar a un domicilio, a las 2 o 3 de la mañana porque es cuando los habitantes están profundamente dormidos. Y además porque obviamente la oscuridad favorece. Pero repito, una rapiña en una población de 10.000 habitantes, donde te conoce todo el mundo, es prácticamente imposible. Pero este fenómeno de las bandas rivales ha llegado a ciudades que antaño eran tranquilas, caso de Minas, pero Minas antes tenía un sistema de seguridad muy fuerte, muy fuerte. De todas maneras, tanto el oficialismo como la oposición tienen que sentarse y sincerarse y reconocer que desde que el narcotráfico dejó de ver al Uruguay como un país de tránsito para tomarlo como un mercado, gracias a que mejoró el poder de compra de los uruguayos desde hace 17 años atrás, ahora hace 2 que viene cayendo, ya comenzaron a ver que aquí había un mercado potencial que no era de los más grandes, por supuesto, pero que era interesante. Vos interrumpime, tú ya sabes que no quiero hacer un monólogo. Vamos bien, vale. Maestro. Yo sabe que lo interrumpo. Vale. Estoy recordando que cuando a Heber se le preguntó sobre un tema del cual no habla mucho, que es el récord histórico de muertes en las cárceles, homicidios, suicidios, muertes naturales y muertes dudosas, que para mí son muy dudosas, la mayoría de las muertes dudosas que ellos plantean, él dice que está rezando para que no haya más homicidios. Yo preferiría que el ministro del Interior, en vez de estar rezando, se pusiera a hacer lo que debe hacer para evitarlo.
Repito que él es un político profesional que sabe driblear con las cifras. En cualquier momento le echan la culpa de los homicidios a la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Pero a todo esto se suma lo siguiente: los grandes medios hegemónicos de desinformación, desde que la calle ganó, han llevado a su mínima expresión a la crónica roja. Disminuyeron los espacios, pero hay crímenes sangrientos, tremendos, como el de un anciano ocurrido hace poco tiempo, que los vecinos llamaban y llamaban a los medios de comunicación y no pasaban la noticia, y fue asesinada en su casa. Y antes, tú recuerdas, Néstor, cuando, por ejemplo, aquel crimen, abominable por cierto, de la pasiva. ¿Cuánto repitieron la noticia? Porque claro, el ministro era Bonomi, pero ahora hechos similares como eso, una o dos veces máximo, y la noticia pasó como una golondrina por los medios hegemónicos de desinformación que son afines al poder. Y eso nos lleva a una encuesta que salió hoy. Déjame revisar porque quiero mencionar cuál fue la encuestadora. Nosotros, a ver, acá, déjame ver este detalle, pero el hecho es que ahora, mientras busco la información, no sé si era Cifra, es que por respeto a esta gente que no son periodistas, pero trabajan con el periodismo. No, Cifra no era. Cifra no era, ¿no? La que da de... No, equipos consultores. Acá lo tengo. No, quería cumplir con ellos en el sentido de decir cuál es la fuente, ¿no? Se hizo una encuesta sobre cuáles son los problemas que más acucian a los uruguayos, y esto ya te lo digo de memoria, ¿no? El 40% de los encuestados está preocupado por su economía. Y en segundo lugar está la inseguridad. Fíjate que la pandemia, ahora que está bajo control, pasó a un octavo lugar con un 4% de ciudadanos que están preocupados por el coronavirus. Cuando asumió la calle, prácticamente ahí llegó la pandemia, casi que con él, no por culpa de él, por supuesto, y eso hizo que bajaran los crímenes de inmediato, pero que además, ¿te acordás que era muy llamativa la encuesta que decía que la inseguridad ya no estaba entre las prioridades o en las principales preocupaciones de los uruguayos? Claro, porque el lugar lo ocupó la pandemia. Y porque además algunos encuestadores no querían mostrar tampoco que este tema de la criminalidad y la inseguridad continuara siendo un problema, ¿no? Ahora bien, 40% de la gente está preocupada por la economía, 32% está preocupada por la inseguridad. Lo que yo te decía, se fue la pandemia, retornó la inseguridad y todo sigue como antes de la pandemia, en definitiva. Pero un 20% está preocupado por el desempleo. Y otro tanto por ciento, el 19%, está preocupado por la suba de precios y la inflación. Pero fíjate el detalle, Néstor, y me extrañó que no lo diera como conclusión equipos consultores. No digo que por mala fe en este caso, ¿no? Pero para mí el desempleo tiene que ver con la economía. O sea, la preocupación por el desempleo es lo mismo que decir estoy preocupado por la economía. La inflación tiene que ver con la economía. Entonces, si tú sumas 40% de gente preocupada por la economía, 20% preocupada por el desempleo, tenemos 60%. Más 19% preocupado por la inflación, tenemos 79% de los uruguayos bajo un gobierno herrerista que está preocupado por la economía, porque se desbarrancó todo. ¿Cuánto me dijiste? ¿70 y cuánto por ciento? No, 79. 79. Si quieres te paso los datos. No, porque el partido que gobierna ganó con 27-28%. Sí, pero es que mucha gente que los votó ahora se estarán dando cuenta, espero, que metieron la pata, ¿no? Te quería comentar esa encuesta porque con el tema de la inseguridad, a ver, vamos a reconocer algo. ¿El Frente Amplio pudo solucionar los temas de inseguridad? No. ¿Hizo cosas para solucionarlo? Muchísimas cosas, como las que ya mencioné, y muchos planes sociales. Porque a la inseguridad no se le soluciona solo metiendo palo y bala.
como cree este gobierno, que es la única alternativa. No. La inseguridad tiene, ¿cómo es que se dice ahora? Es un fenómeno multicausal, tiene multiplicidad de causas. Si tiene multiplicidad de causas, tenemos que apostar a multiplicidad de soluciones. Por ejemplo, a ver, sabemos que la mayoría de los crímenes no lo cometen los adolescentes, como nos decía siempre la derecha. Eso ahora, y según los estudios, se determinó que es falso, que solo una minoría de adolescentes delinque. La mayoría de los crímenes los cometen personas que van de los 18 a los 38 años. Bien, entonces, considerando ese fenómeno, considerando también que la reincidencia desciende a medida que aumenta la edad, o sea, un tipo de 50 que sale de la cárcel tiene menos posibilidades de reincidir que alguien de 30 o alguien de 25. Todas las semanas escuchamos por televisión, fue capturado delincuente de 28 años con profusos antecedentes penales. Bien, es algo que nunca voy a entender, ¿no? Pero a lo que voy es, considerando toda esta información, y que además ha habido un cambio en la matriz cultural de nuestra población, que eso favorece el incremento de la criminalidad, porque te pregunto, Néstor, cuando vos eras niño, ¿supiste de alguien que le pegara a una maestra? Emma, si a mí me tiraban el pelo acá atrás, la maestra Celeste, que vive y lucha, tiene como 88 años, y le llegaba, le contaba a mi padre me pegaba un boleo, perdón, me hacía chachá. Me decía, ¿qué le habrá hecho a esa maestra vos para que la maestra hiciera eso, no? Claro. Y alguien que le pegara a la madre, pero todos nosotros, bueno, yo no conocía ningún amigo que le pegara a la madre en primer lugar, ¿no? Lamentablemente eso se fue con el tiempo naturalizando y no tiene nada que ver con el partido político que estuviera al frente. Hoy estamos haciendo un análisis criminológico desde el punto de vista de la sociología, ¿ya? Pero repito, nadie precisa ir a la universidad para comprender este tipo de cosas que rompen los ojos. Los medios de comunicación, que son un avance notable, importante y positivo, tienen su contrapartida, que fuimos naturalizando la violencia también, ¿no? Entonces ya hoy no nos espanta. Yo me acuerdo cuando éramos adolescentes y veíamos Jason, martes 13, la número 35, por ejemplo, uno se horrorizaba cuando veía aquellas muertes crueles. Hoy le pones a un niño de 7 años ahí martes 13 y te lo mira como si estuviera mirando, no sé, al Superman. No le mueve un pelo. ¿Por qué? Porque se naturalizó. Este tema daría para tratarlo en exclusiva y en profundidad. ¿Bien? Entonces, todos los partidos políticos tendríamos que sentarnos, dejando la banderita en la puerta, comenzar a sincerarnos diciendo, bueno, bien, primero, no importa ya de quién fue la culpa hasta ahora. Porque esto viene de tiempos que van mucho más allá de lo que se comenta siempre, ¿no? ¿Qué podemos hacer entre todos? Tenemos que apostar a la rehabilitación, pero en cambio desde el gobierno lo que vemos es que, por ejemplo, Gustavo Subía, que no solo es diputado, es un referente importante, un vocero importante de la coalición, y además fue fiscal, y eso es lo que hace grave lo que voy a comentar, él ha dicho con todas las letras que el Estado no tiene obligación alguna de rehabilitar a nadie. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Un Estado que renuncia a su deber de rehabilitar, de reeducar, de reinsertar, está apostando al salvajismo. Cuando el ministro del Interior niega públicamente que haya abusos policiales y lo hace en la misma semana en que 3 policías violaron a 2 chicas en un patrullero policial, eso es salvajismo. El desalojo express, hecho por gente que no tiene, ni tuvo, ni tendrá jamás problemas de vivienda, eso es salvajismo. ¿Bien? Esa insensibilidad es algo salvaje. Cuando tú aumentas el número de pobres de un país, no con un arma, con un bolígrafo, al hacer el presupuesto, al retasear inversiones sociales, al disminuir la inversión pública y con eso disminuye el empleo, está llevando adelante una política económica que es salvaje. Siempre hablamos de salvajes cuando encontramos que alguien salió a hacer una rapiña, ¿verdad?
pero no hablamos de cuando un gobierno lleva adelante una política neoliberal salvaje. Bueno, el neoliberalismo no es una doctrina económica, es un modus operandi de la clase gobernante, de la oligarquía gobernante. No sé si se nos fue el tiempo, nos queda algún segundito por ahí. Según cómo vaya, ¿tenés ganas de hablar más? Yo no tengo ganas de hablar hoy, así que dale. No, mientras el ministro juega con las cifras, a la gente la siguen matando. Por más que los medios de comunicación les recorten la crónica roja, a la gente la siguen matando. Mientras la policía se entretiene, por órdenes del ministro, persiguiendo a sindicalistas, a trabajadores que protestan o a chiquilines que andan haciendo pintadas como si fueran grandes criminales, a la gente la siguen matando. Mientras destinan 5 patrulleros para ver qué problema hay con una anciana que hacía campaña por el sí en la Rambla, a la gente la siguen matando. Y la aclaración de homicidios es prácticamente, quiero decir, no se aclara la mitad de los homicidios. Ahora, la policía no precisa de la demagogia del gobierno, la policía no precisa que le sigan endulzando el oído, lo que precisa es apoyo concreto y no es con la luz. No importa si fueron 96, 97, 99 homicidios o más. Lo cierto es que tenemos un problema y que no lo vamos a resolver por el camino que plantea la calle, que es palo y bala, represión. Mira, termino diciendo esto. Yo no estoy dentro de los que justifican el crimen con la pobreza, salvo un caso extremo, que ya la misma legislación incluso te ampara cuando hay extrema necesidad. Pero, a ver, si bien no justifico la comisión de un delito con la pobreza, es irrefutable que la angustia producida por la miseria y la falta de oportunidades para estudiar o para trabajar, la desesperación por no saber si vas a juntar el dinero para fin de mes para evitar que a tu esposa y a tus hijos los pongan en la calle, la angustia, el dolor que te produce no saber si vas a poder comprarle comida para el día siguiente, toda la humillación, la impotencia que te genera la pobreza. A ver, hagamos de cuenta que nuestra honestidad es una muralla, pero todo lo que yo te comenté son piedras que te van tratando de derribar esa muralla. Y bueno, algunos terminan cediendo, pero qué fácil para Julio Río, por ejemplo, qué fácil para un Lacalle, para todos los que crecieron entre algodones, decir que los pobres son pobres porque quieren. Para ellos que fueron a colegio privado, con un buen desayuno o almuerzo previo, dependiendo si iban de mañana o de tarde, que los llevaba el chofer, que cuando regresaban los esperaba la mucama con una buena merienda. Qué fácil, Julio Ríos, que es decir que los pobres son pobres porque quieran. Termino diciendo lo siguiente. Yo creo que todos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pero últimamente estoy entrando a pensar que también tienen los delincuentes que se merecen. Porque no estamos haciendo nada por dar oportunidades y terminar con la desigualdad social. Una frase y termino. La desigualdad social no es la única causa, pero es parte ineludible del problema. Sí, dime, Néstor. Porque no la puedo dejar en el tintero y te voy a hacer una pregunta que a lo mejor se alarga, pero ¿Sí? hay una frase hecha, la que tú dijiste recién, que yo la he escuchado en muchos lugares, que yo no estoy muy de acuerdo. Todos los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, o tienen el gobierno que se merecen. Y en realidad yo creo que no es tan así. Porque si uno mira el poder de donde se dirige hasta la propia Constitución, cómo está hecha para que una clase o un sector de la población domine a otro sector de la población, desde la propia cuna de la llamada democracia, desde la propia cuna de quién maneja los medios de televisión masivos por aquí ahora. Yo te cuento la historia y resulta que el malo termina siendo bueno o el bueno termina siendo horriblemente malo. Y a veces, cuando la dinámica es tan grande, yo no sé si el pueblo tiene la capacidad de entender, no porque sea tonto,
sino porque ignoran un montón de cosas que no son así. Pero no Por estamos ejemplo, en... Sí. termino. No, Si no no hay hubiera problema. este programa u otros parecidos a este que anden por allí, que peleen contra viento y marea, cualquier programa, el que fuere, o sea, olvídate andar, cualquiera, o no estuvieras vos explicando y peleando contra viento y marea, ¿cómo hace el vecino para discernir? ¿Es responsable el vecino de tener el gobierno que se merece? Te lo pregunto. Sí, pero yo creo que en el fondo, y ahora cuando te planteé mi punto de vista, quizá nos pongamos de acuerdo. Yo creo que estamos de acuerdo, no en desacuerdo. Cuando uno dice que todo pueblo tiene el gobierno que se merece, es porque hay una mayoría, que pueden ser muy buenas personas, de muy buen corazón, que por ignorancia, ¿bien?, terminan votando a sus adversarios, a sus propios enemigos, lo que se llama tirarse un tiro en el pie. Porque en una democracia la información no es un derecho. Perdón, rectifico. En una democracia la información, más que un derecho, es una obligación. El ciudadano tiene que informarse, más en un país como el nuestro donde el voto es obligatorio. Yo no estoy de acuerdo con que sea obligatorio, prefiero un país donde vota el 40% de los ciudadanos, pero que vota a conciencia, porque si no, el resultado de una elección se transforma en una lotería, donde el porcentaje de gente que ignora lo que se está votando, como ocurrió con la LUC, puede volcarse para cualquier parte. Lo mismo te diría si hubiera ganado el sí, ¿ya? Pero ¿cuánta de la gente que votó, de ambos lados, realmente tenía conocimiento de lo que contenía esta ley de urgente consideración? Cuando decimos eso, entonces, no estamos diciendo se lo merecen por miserables. No, se lo merecen porque están durmiendo, porque están durmiendo y no ven la realidad de que hay un grupo de familias que ponen en el poder al que se les antoja porque dominan los medios económicos y los medios de desinformación, lo que tú decías. Entonces la gente cree que elige libremente a un candidato. No, tú terminas eligiendo al que los medios, hay excepciones a la regla, por supuesto, ¿no? Pero normalmente terminás eligiendo a aquel que los medios presentan como el más carismático, como el más simpático, etcétera, etcétera. Recortando discursos, hechos y noticias. Sí. La revolución no será transmitida. Ayer hablamos de eso en el marco del 20º aniversario del golpe de Estado en Venezuela. Y cómo allí ¿Sabés que yo estuve en abril del 2002 hasta... allí se desnuda, cómo se desnuda el manejo de los medios para dar un golpe de Estado? Es increíble. Y a veces no nos damos cuenta, pero aquí en Uruguay Pero están manejando estaba, cosas muy jodidas. me habían entrevistado algunos canales y poco después de entrevistarme a mí, no me lo contaron, lo vi, una periodista del noticiero convocando a la gente a levantarse en armas contra el gobierno. Una diciendo, yo sé que está mal, pero la única manera de lograr que este gobierno caiga es así. Y había gente incendiando edificios, atacando hospitales de niños. Enrique Capriles, luego candidato presidencial, era alcalde en ese caso, y ocupó la embajada de Cuba violando el derecho internacional. No, los medios de comunicación de Venezuela son arte y parte del conflicto. Yo salí de Venezuela unos poquitos días antes del golpe, pero de haber sabido lo que se venía me hubiera quedado, porque, seguir, pero otro día hablamos de eso, que hoy hablamos demasiado. Sí te quiero decir que hay una responsabilidad, sí, de medio país por la falta de información, y hay una responsabilidad de la otra mitad, de ejercer lo que digo siempre y lo voy a decir hasta que me muera: la docencia política, porque todo lo que uno cree, piensa y siente depende de la información que recibe y la manera en que la procesa. Bueno, vamos a tener que seguir insistiendo hasta que la gente aprenda. Es un mito lo de la cultura cívica de los uruguayos. Es un mito. Somos un país pacífico, eso es cierto, eso es bueno. Forma parte de alguna manera de la cultura cívica. Pero informados realmente, a ver los noticieros no implica que estés informado. Implica que puedas analizar y comparar informaciones que pueden ser contradictorias.
implica que sí, que veas CNN, pero también te vas a mirar Telesur, que veas Telenoche, pero también mira Andares, que leas El País, pero también lee Caras y Caretas, o Crónicas del Este, o cualquier otra. ¿Está bien? Nos vemos, gracias por estar. Que Ha pasen sido un bien esta gusto. semana. Nos reencontramos el día jueves. Nos vamos con el cierre, Enrique Ortega Salinas. Abrazo, suerte.